que abramos nuestras Biblias al Antiguo Testamento, al Salmos capítulo 23. El día de hoy vamos a continuar esta pequeña serie de 3 sermones que vamos a tomar. Hace 2 semanas atrás vimos el primer versículo de este Salmo. Ahora vamos a ver otros 2 versículos más y la siguiente predicación, si el Señor lo permite, veremos los siguientes versículos. Salmos capítulo 23. Quiero que me acompañen con sus vistas. Yo voy a leer también de la Reina Valera 60, pero con los verbos en tiempo presente. Hermanos, sé que en la Reina Valera está en tiempo futuro, pero la mejor traducción es en tiempo presente. Voy a dar lectura, amados hermanos, a Salmos capítulo 23, versículo 1 al 6. La bendita palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor bendiga su palabra. Y también, amados hermanos, quiero que por un momento vayamos a Juan capítulo 10. Un capítulo 10 que es muy hermoso también, que habla que el Señor es nuestro pastor. El tema que estamos tocando en este Salmo 23 habla de él, que Jehová es nuestro pastor, que nuestro Señor es nuestro buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas otras ovejas aquí que el Señor se está refiriendo, nuestro Señor Jesucristo, como que pareciera que no fueran de ese redil. Dice, son ovejas que el Padre me ha entregado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, pero que no pertenecen a la nación de Israel. Aquí el Señor iba a llamar, iba a traer ovejas del redil, ¿de qué? De los gentiles, que el Padre ya le había dado desde antes de la fundación del mundo. Se entiende entonces que el Señor tiene ovejas tanto del pueblo de qué? El pueblo de Israel, como también el resto de las naciones. Y dentro de ello estamos nosotros, amados hermanos. Nosotros no somos del pueblo de Israel étnico. Somos del pueblo gentil, pero somos partes del mismo redil que el Señor también iba a traer, iba a juntar de esos 2 rediles, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles. Por eso el Señor le dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Quién las trae? ¿O cómo hace el pastor? ¿O cómo las trae el pastor? Con su voz. Primero las llama, las atrae, las busca, como hemos visto en la lectura. ¿Quién buscó al ciego después que le había sanado, después que había pasado todo lo que le preguntaban, que no creían los fariseos? ¿Quién lo buscó? El Señor. De la misma forma, amados hermanos, el Señor nos busca, nos halla y nos pregunta igual como le preguntó al ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? Y por la gracia del Señor, cuando el Espíritu Santo nos da vida, nosotros también preguntamos: ¿quién es? Y vemos a nuestro Salvador. Entonces, el Señor Jesús iba a traer esas ovejas también. Por eso también dice, ¿no? El versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Los pastores, amados hermanos, de oficio, de ovejas, de verdaderas ovejas, animales de verdad,
Esa es la manera que ellos también traen a sus ovejas. No sé si han visto alguna vez, cuando tú, eso lo palpé real, cuando mi tío llamaba a las ovejas, tenía una voz especial que ellos hacían un sonido, automáticamente ellos se juntaban, las ovejas. Pero con otra persona quería decir o imitar ese sonido, no le seguían. Y eso es vívido, que cuando los pastores llaman a las ovejas y las ovejas le siguen, hermanos. Por eso el Señor dice, no, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño y un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. De ambos rediles es esto, el redil del pueblo de Israel y también el resto de las naciones. No es que son dos rebaños distintos, como a veces lamentablemente el dispensacionalismo creen que son dos rebaños distintos, que es diferente el Israel y la iglesia. No, es lo mismo, amados hermanos, es el mismo redil que el Señor junta. El Señor Jesucristo no es entonces el pastor de dos pueblos distintos, sino es de un solo pueblo. Su iglesia compuesta de hombres y mujeres, tanto del pueblo de Israel y también de los gentiles. Y dentro de eso estamos nosotros, hermanos. Esto mismo dice el apóstol Pablo a los cristianos gentiles, a las ovejas de otro redil, cuando en la epístola de Efesios, hermanos, si me acompañan, a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Es importante para entender por qué el Señor también, o en qué situación estábamos nosotros también, hermanos. Porque éramos, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la bendita palabra, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, quiere que nos acordemos por implicancia, primeramente, claro, al pueblo de Éfeso, pero también por implicancia, que nos acordemos, que recuerden que en otro tiempo, ¿qué pasaba? ¿O cómo estaba? Sin un pastor. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Eso quería que el apóstol Pablo, que entendieran, y nosotros de misma manera, hermanos, estábamos sin Cristo, no teníamos nuestro pastor, éramos ovejas descarriadas. Si el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, éramos ovejas descarriadas. Entonces, por lo tanto, estábamos sin Dios, sin esperanza, y ellos podían decir, o no podían decir como el rey David, Jehová es mi pastor, que nada me falta. Al contrario, si leemos unos versículos antes, en el mismo capítulo 2 de Efesios, amados hermanos, Pablo dice, no solo dice esto de los cristianos gentiles, sino de él mismo, porque se incluye en esta frase. Pablo era del pueblo de Israel, pero el pueblo de Éfeso era un pueblo gentil. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, en versículo 1 y versículo 3 de Efesios 2? Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, está incluyendo el apóstol Pablo ahí, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, siendo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, amados hermanos, judío de pura cepa, se podría decir, al igual que los gentiles, era por naturaleza hijo de ira. Es decir, no por el hecho de ser de la nación de Israel, él ya era parte, sino era hijo de ira. Hubo un tiempo que el apóstol Pablo vivía sin Cristo, sin Dios, perseguía, era perseguidor de Cristo, de los discípulos de Cristo. Pero él tampoco podía decir en esos momentos, como David dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Recordar esto es recordar una realidad de la cual todos nosotros, hermanos, éramos parte en otro tiempo. El que ahorita está sin Cristo no puede decir con confianza, Jehová es mi pastor, pero que está con Cristo, que ha sido redimido, que ha sido salvado con confianza, como tenía esa confianza, David puede decir, Jehová es mi pastor, nada me falta. O se sigue a Cristo o se sigue a Satanás, hermanos. Solo hay dos caminos. O estás en Cristo o estás con Satanás. No hay una tercera opción, hermanos. Yo entiendo, y ese es a modo de explicación que el apóstol Pablo utiliza expresión de otro tiempo para referirse específicamente a ese tiempo antes de Pentecostés y en el derramamiento del Espíritu Santo y el posterior a la propagación también del Evangelio al resto de las naciones partiendo de Jerusalén. Antes el Evangelio no estaba en muchos lugares, pero ahora vemos, por la gracia de Dios, el Evangelio se va expandiendo en todas las naciones, en todo lugar, amados hermanos. Sin embargo, uso general de la expresión en otro tiempo, amados hermanos, es perfectamente aplicable para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, antes de conocer, ¿de quién? Antes de conocer a Cristo. Así nosotros también, hermanos, estábamos en otro tiempo sin Cristo, sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. En el caso nuestro, dice la palabra, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sin Cristo éramos ovejas descarriadas, hermanos. Pero dice ahora, hemos vuelto, dice, al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién es nuestro obispo? Nuestro pastor, Cristo, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Andábamos antes descarriados viviendo, ¿para qué? Para complacernos a nosotros mismos, en nuestros pecados, descarriados, siendo enemigos de Dios, hijos de ira. Pero ahora, gracias a Dios, nuestra realidad es otra. Volvemos, hemos vuelto al pastor, hemos vuelto al obispo de nuestras almas, porque Él nos trajo a sí mismo. Porque Cristo nos trajo, nos buscó, nos halló, hermanos. Nuestra realidad es otra entonces, ahora. Nuestra realidad es otra, hermanos, solamente por la gracia de Dios. Ahora estamos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos hijos adoptados de Dios. Tenemos la esperanza junto a David de poder decir con confianza, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es nuestro pastor, por lo tanto, nada nos falta, amados hermanos. Esta verdad y esta realidad es el cual expuse hace 2 semanas, amados hermanos, al tratar el primer versículo de este Salmos 23. No depende de las circunstancias adversas o favorables que experimentamos, que podamos decir que Jehová es mi pastor. Si sufrimos o gozamos, si tenemos mucho o poco, si nuestra salud es precaria o quizás
tienes toda la salud. No, en todo momento uno tiene que decir con confianza, Jehová es mi pastor, nada me falta. Si podemos decir confiadamente que el Señor es mi pastor, entonces con justa razón, confiadamente también, hermanos, nosotros podemos exclamar, nada nos falta, nada nos falta. Si Jesús es nuestro pastor, lo tenemos todo, hermanos. No nos falta nada. Pero si quizás tengo bienes, riquezas, comodidades, la salud de todos que nos ofrece este mundo, pero si Jesús no es nuestro pastor, somos los más desdichados. ¿De qué te sirve, no? Ganar todo el mundo si tu alma se perdiere. ¿De qué te sirve que no puedas decir con confianza al Señor, eres mi pastor? Por más que tengas riquezas, toda la salud del mundo, no puedes confiadamente decir como David, Jehová es mi pastor. David condensa el todo del hombre y condensa también todo lo que quiere expresar en el resto de los salmos. En los versículos 2 y 3 que el día de hoy vamos a exponer, vamos a aprender, hermanos, David se refiere por medio de imágenes que nos pinta aspectos particulares y conmovedores de lo que implica el día a día que el Señor sea nuestro pastor. El Señor no es nuestro pastor solamente hoy día y mañana ya no, hermanos. Veremos 3 verdades que intentaré exponer de manera breve y sencilla, hermanos. Empezaremos por la primera de estas 3 verdades. Salmos capítulo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Estoy siguiendo la traducción de Reina Valera, pero cambiando el tiempo de los verbos, que debe ser la mejor traducción. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Y algunos de los comentaristas hacen el énfasis en este versículo solamente a veces respecto al alimento que se le da a la oveja. Es decir, que ellos interpretan algunos de este segundo versículo y hacen que énfasis en cuanto a cómo nosotros somos alimentados. Cómo son alimentados por Dios, por su bendita palabra. Y este énfasis lo hace porque obviamente vemos los elementos de pasto, agua, unidos a la oveja. Nos crean una imagen, o por lo menos esa sensación, y es cierto que el pastor saca a las ovejas a pastar y también les lleva a beber el agua. Pero el énfasis no debe ser eso, hermanos. El énfasis es distinto. Esta alimentación de la oveja, alimentándose, la interpretan y aplican entonces el alimento espiritual del creyente. Sí, está ahí el alimento espiritual que el pastor da a las ovejas. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, cabe preguntarse, si David solamente estaba pensando al escribir este versículo 2, ¿el alimento de la oveja? ¿Solamente estaría pensando en el alimento de la oveja? Si leemos detenidamente el versículo, hermanos, el énfasis no recae solamente en el alimento de la oveja. Ese no es el énfasis. El énfasis recae, hermanos, primero en el cuidado del pastor. Eso tenemos que recalcar. Y por supuesto el cuidado del pastor por sus ovejas incluye el hecho de ¿qué? Alimentarlas, sí. De guardarlas de depredadores, sí. Eso es una de las labores principales del pastor. Pero el énfasis recae no tanto en el alimento sino en el cuidado, en la benignidad, en la bondad del Señor. Y este versículo, la fuerza está entonces primeramente en el carácter bondadoso del pastor. ¿Por qué? Porque este pastor no simplemente saca a sus ovejas a pastar, sino que él los lleva a beber también
El pastor las hace descansar, las guía con gentileza, con suavidad, hermanos. La última expresión en hebreo, la cual se traduce como pastorear, el hecho que apunta a la guía bondadosa del pastor. En hebreo lo que quiere transmitir es una guía suave y gentil, hermanos, esa causa de la bondad del pastor, de nuestro buen pastor, que es el carácter del pastor que hace que la oveja de este salmo esté segura y confiada. Delicados pastos y aguas de reposo describen más allá que los elementos mismos, hermanos. Describen entonces la benignidad, la benevolencia del pastor, quien les guía a estos pastos y a estas aguas. Entonces nos damos cuenta que este segundo énfasis del versículo, este segundo pasaje, hermanos, del versículo 2, el énfasis es de la benignidad de Dios, de la benevolencia de Dios. Cuán diferente es la imagen que se encuentra en la oveja del Salmo 23 a la imagen, por ejemplo, de la oveja descarriada, extraviada y perdida. Y muchos comentaristas, hermanos, dicen que el versículo 23 está ubicado donde debe estar ubicado. Y esto dicen ¿por qué? Por el Salmo 22. Este salmo precede al Salmo 23. Nos habla, entre otras cosas, ¿de quién? Del sufrimiento del Mesías. El Salmo 22 habla del sufrimiento del Mesías. ¿De quién es nuestro Mesías? Cristo, nuestro pastor. Entonces dicen estos expertos bíblicos que no es una coincidencia, pero quiero hacer la mención de la ubicación que ellos dicen, que oveja del versículo 23 tiene un buen pastor, porque ese buen pastor ha comprado a esa oveja con su sufrimiento que queda descrito en el versículo 22. El Salmo 22, por ejemplo, dice en el versículo 1 y el 2, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estas palabras son las mismas palabras pronunciadas nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Señor en la cruz. Y se cumple la profecía de este Salmo 22. Y recordemos esa angustia que consumía a causa de la copa de ira que bebería nuestro Señor. Esa angustia de su alma, que donde dice también Marcos capítulo 14, versículo 34 al 36, dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ira que él llevaría, el desamparo que sufrió precisamente porque estaba dando su vida, ¿por quién? Por sus ovejas, hermanos, por sus ovejas. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos escarreamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como él mismo dice en el Salmo 23, no había para él reposo, y junto al Salmo 22, que dice el Señor que no había para él reposo, y junto al Salmo 23, podemos decir que para él no hubo entonces reposo. No hubo para él reposo para que sus ovejas, que él estaba muriendo por salvarnos, puedan tener puedan gozar ese reposo, el reposo en delicados pastos juntos a aguas. Esta oveja del Salmo 23 es llevada entonces por su pastor a descansar en delicados pastos. Es conducida a aguas de reposo
donde ella puede beber y saciarse. Hablando del pueblo étnico de Israel, el Señor le recrimina por medio del profeta Jeremías en dos males que habían hecho, y les dice en Jeremías capítulo 1, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mal que este pueblo es el mal de toda la raza humana, hermanos. Rechazan a Cristo, rechazan a Dios, han dejado a Dios. El hombre fue hecho por Dios y para Dios, y hasta el hombre si no reposa en Dios, si no sea salvo, no podrá reposar en Dios. Su vida será sin sentido. Vagará como una oveja descarriada sin un pastor. Buscará en su vida, querrá cavar cisternas, como dice Jeremías, pero encontrará cisternas rotas que no retienen agua, hermanos. Cisternas rotas intentando saciar su sed, que solo puede ser saciada ¿por quién? Por la fuente de agua de vida, que es Dios, hermanos. A la mujer samaritana el Señor Jesucristo le dice en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 7 el Señor Jesucristo vuelve a traer la misma imagen al agua, y sabemos que allí nos habla del Espíritu Santo. Juan 7, versículo 39, dice, del 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermanos, la imagen del versículo 22 del Salmo 23, la imagen del versículo 2 del Salmo 23, podemos resumirla de esta manera. A causa de la bondad de Dios, a causa de la benevolencia del buen pastor, esta oveja ha entrado al reposo de Dios. El reposo de Dios no es otro sino el descansar de nuestras propias obras, hermanos, para descansar en la vida, en la obra de ¿quién? Del buen pastor. El buen pastor murió por sus pecados. El buen pastor murió por el pecado de sus ovejas. Llevó nuestras maldades, llevó nuestros pecados sobre su espalda. Y aunque no somos perfectos, tenemos conciencia limpia y descansamos porque hemos sido lavados. Cuando el pecado y la acusación nos salta, hermanos, nos asalta, porque todavía pecamos, sabemos que tenemos el remanente de pecado. Y por lo tanto la paz que tenemos en Cristo a veces se ve turbada a causa de nuestro pecado. Cuando el pecado y la acusación nos asalta, debemos volver a mirar el Calvario, hermanos, recordar el Evangelio, Cristo, hermanos, y recordar las palabras que el Señor dijo: consumado es. Y nuevamente la imagen de la oveja del versículo 2. Esta oveja en reposo conducida por el buen pastor es nuestra, hermanos. Con confianza podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me falta. Me conducirá, me guardará, me llevará, me dará alimento, me dará bebida. Esa es la imagen, entonces, que podemos entender el versículo 2. No tanto solamente el alimento, hermanos, sino la benevolencia, el amor que tiene el buen pastor hacia sus ovejas. Ahora bien, no podemos pensar que este reposo, este descanso o esta paz de la oveja se debe a que en nuestra vida no habrá peligros o aflicciones. No quiere decir este pasaje que
como nada me falta, me hará descansar no vamos a tener aflicciones. No, hermanos. Sin duda, vamos a tener aflicciones en esta tierra. Podemos entender que vamos a tener. ¿Vamos a pasar necesidades? Sí. ¿Vamos a tener escasez? Sí, hermanos. La dicha de la oveja del Salmo 23 es que el Señor es su pastor, nada le falta. Tiene la fuente de agua viva, los ríos de agua viva corriendo en ella, y ha entrado al reposo de Dios. Ha descansado de sus obras, su pastor murió por ella, entró en un pacto con ella. Nada le separará de él, ni la vida, ni la muerte, ni el principados. Nada. El Espíritu Santo no lo abandonará. Es más, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la confianza que el creyente debe tener, la seguridad de su salvación. Ya no caminamos como sin dueño, hermanos. Ya no somos, o ya no nos preguntamos, ¿cuál será el sentido de mi vida? Como creyentes uno ya no tiene que preguntarse cuál será el sentido de mi vida. O para qué nací. No. Ahora sabemos lo que significa tener un dueño, tener un amo, tener un pastor que nos guía. ¿Qué significa tener un amo? Conocemos por experiencia propia lo que quiere o lo que significa las palabras, por ejemplo, de Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el reposo y el descanso de la oveja del versículo 2, pero hay una segunda verdad que está íntimamente unida con el versículo 3, hermanos. Puede que ante la primera verdad una oveja se pregunte, ¿y qué es si que me descarrío? ¿Si qué es que fallo al Señor, peco con el Señor? Bueno, ¿qué dice el versículo siguiente? Él confortará tu alma. Versículo 3, conforta mi alma, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Esta palabra, confortará en hebreo quiere decir traerla hacia atrás, regresarla, restaurarla. Entonces, el Señor restaura sus ovejas. Somos a veces suficientes por nosotros mismos. A veces queremos mantenernos en los caminos del Señor por nosotros mismos, creyéndonos autosuficientes. A veces no tenemos. Y sabemos que no tenemos capacidad, hermanos, ni fuerza, ni valentía nosotros mismos para mantenernos en las sendas de justicia. David mismo lo sabía. Cuando David pecó contra el Señor, fue el pastor quien fue a buscarlo, hermanos. No fue la oveja quien buscó al pastor. Cuando vimos hace varias semanas también el Salmo 32, junto al libro de Samuel, cuando David es confortado por Natán el profeta, nos dimos cuenta que la mano de Dios pesó todo el tiempo sobre David por no confesar su pecado. Y David dice, ¿no?, que consumía sus huesos mientras callaba su pecado. Salmos 32, versículo 3 al 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso es, hermanos. Si nosotros nos descarriamos, en algún momento pecamos groseramente contra Dios, Dios no nos abandona. Dios no abandonó a David y su pecado fue grosero, sí, Dios no lo abandonó, pero si la mano de Dios pesó sobre él. Y aún así David callaba, pero finalmente Dios lo busca por medio del profeta Natán. ¿Para qué? Para confrontarlo de su pecado. Para confrontarlo, para recibirlo nuevamente, devolverle su gozo de su salvación. Así hace Dios con nosotros también cuando nosotros nos descarriamos, hermanos. Conforta nuestra alma, es decir, nos trae nuevamente a Él, nos restaura y nos pone una vez más en las sendas de justicia.
Nosotros volvemos como las ovejas vuelven, porque el pastor va en busca de ellas. Cuando el cristiano se descarría, Dios lo busca y lo encuentra y lo trae de regreso a las sendas de justicia. A las sendas de justicia que nunca debió abandonar. Eso es lo que quiere decir conforta mi alma. Me trae de regreso, hermanos. El buen pastor nos trae de regreso. Es el buen pastor el que hace que perseveramos en la fe hasta el final. ¿Andando en qué? En santidad. Nos da nuevos alientos, nos impulsa para seguir creciendo a su semejanza. Nuestro camino en santidad no es el camino recto, sin tropezones. De ningún cristiano ha sido así, más bien es un camino lleno de colinas, hermanos. Y así es porque somos ovejas. Necesitamos de un pastor. Pero tampoco dejamos de avanzar precisamente porque somos ovejas del Señor, hermanos. Por lo tanto, cuando nos vemos descarriados, Él nos confronta con nuestro pecado y luego nos conforta nuestra alma. Y nos volverá a conducir a sendas de justicia, sí. Él no va a dejar a que ninguna de sus ovejas se descarríe completamente, hermanos. Porque si pensáramos eso, diríamos que no es un Dios todopoderoso. No permitirá tampoco que permanezca en su pecado. No lo va a permitir y vamos a ver por qué. Más bien Él la buscará, la traerá. Tú y yo seguimos perseverando en la fe, amados hermanos. Tú y yo estamos creciendo en santidad a pesar de nuestros descarríos. En algún momento quizás estamos en pruebas, hermanos. Es porque nuestro buen pastor nos guía, hermanos. Y todo esto a pesar de que nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Él mismo lo dice. Esto lo hace el Señor por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Por amor a Él mismo. Él nos restaura y nos vuelve a las sendas de justicia, movido principalmente por ello, hermanos, para que sea glorificado en nosotros y por nosotros. Si somos sus ovejas, sí, somos sus ovejas, nos ama, se ha comprometido por nosotros en una relación de pacto, pero su compromiso no es precisamente por nosotros. No es que haya visto en nosotros algo bueno, hermanos, no. Ni actúa movida por algo en nosotros, hermanos. Dios actúa impulsado, no por fuera algo de Él, no. Dios actúa movida por el amor a Él mismo. Todo lo ha hecho Dios para su gloria. Ese es el fin supremo, su fin principal. Y si bien nosotros somos sus ovejas, hermanos, muy beneficiados y nos deleitamos en ello, el impulso de Dios, tanto de salvarnos, como de restaurarnos, como de llevarnos por el buen camino, por las sendas de justicia, no parte por su amor a nosotros, hermanos. Surge de su amor por Él mismo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22 dice: Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Por su grande nombre, hermanos, por Él es que no nos ha desamparado. El objetivo de nuestra redención, el objetivo de nuestra salvación, de nuestra elección, es que sea exaltado su nombre, hermanos. El objetivo de que nosotros fuéramos o seamos las ovejas de su prado, del Señor, es la gloria de su nombre, hermanos. Miren lo que dice el profeta Isaías, recordando la redención del pueblo de Dios. Isaías capítulo 63, versículos 7 al 14. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador.
En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia nos redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que le guió por diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Él dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Para eso es, hermanos, para hacerse un nombre glorioso. Esa es la razón de todo el actuar de Dios. Esa es la razón que las obras de Dios, tanto en la obra de la creación como también en la obra de redención, hermanos. Hacerse un nombre glorioso es difundir su fama, exaltarse a Él mismo. Para eso nos salvó, para eso nos llamó, para eso nos hizo ovejas también, hermanos. Por eso nos restaura, también nos alimenta, nos conforta cada día, nos guía por las sendas de justicia. Somos beneficiados, pero su amor es hacia Él, hacia su nombre, hacia su gloria, hermanos. Y todo lo que Él lo hace para buscar gloria. Y eso incluso es restaurarnos cuando nosotros nos desviamos y ponernos nuevamente en la senda de justicia. Y podría citar muchos textos en la Escritura, amados hermanos, cantidad de textos en la Escritura, pero solo quiero que vayamos dos más, porque es abundante en la Biblia y porque es una verdad gloriosa y maravillosa que todo lo hace para su gloria. Ezequiel capítulo 20, versículo 8 al 9 dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, y echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaré mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? A causa de mi nombre, sacó al pueblo de Israel de Egipto. No fue por ellos, hermanos, fue por Él, por amor a su nombre, por amor a Él mismo. Él algún día también, o día indicado, salva a sus hijos, hermanos. Muchos pueden pensar, ¿no? Pero eso suena ególatra. Seguramente quizás en tu mente ustedes están diciendo: pero ¿cómo? Eso suena ególatra. Todo lo hace para su gloria, sí, pero no suena ególatra, hermanos. No, eso sería algo malo y repetimos constantemente. Y si tú lo dices, si tú haces todo para ti mismo, es malo, sí. Si nosotros lo hacemos para nosotros mismos, para darnos la gloria, es pecaminoso delante de Dios. Sí, es un gran pecado, porque nosotros no somos supremo, un ser supremo. Tú no eres un ser excelso como es Dios, hermanos. Dios es... Si Dios viviera para otra cosa que no sea fuera de su gloria, también sería idolatría. Sería idolatría porque eso significa que Él está viviendo para algo que está encima de Él. Pero no es así, hermanos. Él no se niega a sí mismo. Por lo tanto, vivir para su gloria es lo correcto. Lo justo para Dios es lo que debe ser, que Él viva para su gloria, para exaltarse a sí mismo, porque Él es un ser
supremo. No hay nada que está sobre Él. Él es el único digno de alabanza, de adoración. Otro texto, por ejemplo, nos dice sobre lo mismo. Isaías capítulo 48, versículo 9. Por amor de mi nombre, deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Gloria a Dios por eso, hermanos. Sí, somos beneficiarios porque no nos destruye, pero eso no es por nosotros, hermanos. No nos destruye porque somos quizás buenos. No, es por Él, por amor a Él, hermanos. Versículo 10, 11 del mismo Isaías dice: He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, dice el Señor. Para que no sea mancillado mi nombre, dice el Señor, y mi honra no la daré a otro. El Señor no compartirá su gloria, su honra con otro, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros somos ovejas del Señor. La razón principal por la cual podemos afirmar categóricamente, como afirmó David: Jehová es mi pastor, con todos los beneficios que esto trae. Y como ejemplo hemos visto en este día 3, el gozar el reposo de nuestro Dios, el gozar de ser restaurados por Él mismo, cuando a veces nos somos descarriados, y el gozar de ser afirmados cada día en sus caminos. Y ese es el amor por Él mismo, hermanos. El amor, lo haré para que mi nombre no sea mancillado, dice el Señor, y mi honra no la daré a otro. Por eso el apóstol Pablo puede decir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Sí, pues, comáis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente leo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y puedes poner ahí tu trabajo, cosas lícitas, hermanos, ojo, cosas lícitas. Todo lo que hagas, hacedlo, dice, para la gloria de Dios. No hacer cualquier cosa, lo que hagamos para la gloria de Dios, hermanos, eso es pecado. Por eso, la buena obra que Dios acepta, siempre lo repito, tiene tres características. Uno es un corazón regenerado, conforme a la palabra de Dios. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Y si no lo hacemos para eso, es pecaminoso, es pecado delante de Dios, hermanos. Dios entonces actúa por amor a Él mismo, y estas son las tres verdades que se resaltan en el versículo 2 y 3 de este Salmos 23, hermanos. Teniendo entonces presente, hermanos, estas misericordias de Dios hacia nosotros, teniendo presente que somos sus ovejas, que andábamos en otro tiempo descarriados, pero ahora Él nos ha traído nuevamente al pastor y el obispo de nuestras almas. Le ha costado el precio de su sangre, hermanos. No fue gratuito. Para nosotros es gratuito, pero para Cristo le costó su sangre, su vida, hermanos. Nuestro buen pastor murió en la cruz, cargó nuestros pecados, y todos sentimos ahora ese privilegio de ser rescatados, sabiendo que no nos abandonará, que cuando nos descarriamos, sí, nos disciplinará, sí, hermanos, nos vuelve a poner en las sendas de justicia, sabiendo que todo esto, entonces lo hace, ¿por qué? Por amor de su nombre, para su gloria. ¿Cómo entonces nosotros ahora debemos vivir, hermanos? Buscando la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos, hermanos, es darle la gloria a Él. Agradecidos con Él por tanta bondad, sí, hermanos, por tanta misericordia, y vivir para lo que hemos sido creados, para su gloria. El fin supremo del hombre, ¿qué es? Darle la gloria a Dios.
¿Eso estás buscando en tu vida, amado hermano? Y para aquellos que aún no conocen a Cristo, que están viviendo en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, ¿no quieren vivir para la gloria de Dios? Deleitarse en los beneficios que nos trae Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo que su alma se perdiera? ¿De qué te vale que tengas todas las riquezas, toda la salud del mundo si tu alma se perdiera? No dejes pasar más tiempo, niño, niña, que aún no conoces a Cristo, que te deleitas todavía en tu pecado, que te deleitas todavía desobedeciendo a tus padres, pecando contra Dios. Querido amigo o amiga, que quizás todavía sigues rechazando a Cristo, el evangelio tan hermoso que nos da Cristo. ¿Quieres seguir viviendo? Y no quieres con confianza decir como todos los creyentes lo dicen, así como David, Moisés, Jacob, Abraham dijo: Jehová es mi pastor, nada me falta. Esa es la confianza que tiene todo creyente, hermanos. Y para terminar, hermanos, quiero volver a leer este hermoso Salmos 23. ¿Me acompañan todos, hermanos, por favor? Salmos capítulo 23. Mi pastor, nada me falta. En lugares delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa sano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de mi Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. Cada mañana cuando te levantes, recuérdate de este salmos, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Si eres creyente, te hace descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorea. Conforta nuestra alma, nos guía a sendas de justicia. Si pecamos, con confianza podemos ir arrepentidos al Señor. Nos guía, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre, hermanos. No nos podemos gloriar en nada por eso, en cuanto a nuestra salvación, en nada, hermanos. Todo lo ha hecho por amor a su nombre. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Vamos a orar.